Esos fueron los principales titulares a esta hora de la tarde en Pura Noticia PM, 18 horas con 40 minutos. Y como lo revisamos en nuestros titulares, ¿cierto? Durante esta semana hemos vivido el operativo del desalojo en la megatoma de la comuna de San Antonio, la cual no ha estado exento de polémicas. Hemos tenido ya 9 personas detenidas. Hay también 2 carabineros que resultaron heridos a bala en este operativo. Pero hay una lista bastante importante que no hemos abordado, que precisamente es la infancia. En cómo, ¿cuántos son? En este campamento son más de 4.000 las familias que viven en este lugar. Son alrededor de 11.000 las personas que residen en esta megatoma, la cual, recordemos, es la más grande de nuestro país. Por supuesto, hay grupos completos de familias, también adultos mayores, pero por supuesto también está la infancia, un tema que no se ha abordado en estos días de desalojo. Y es como, ¿cuántos niños viven en este sector? ¿Cuántas madres quizás solteras con sus hijos intentan buscarse la vida, encontrando en esta megatoma un refugio para vivir? Son niños, cierto, que están de vacaciones de verano y que están pasando por este complejo escenario, este desalojo que ha sido bastante violento durante esta semana. Y es por eso que vamos a conversar a esta hora de la tarde con Marcelo Sánchez, quien es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Y vamos a abordar este tema, cierto, a la niñez que vive al interior de las tomas. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por estar conectado con Pura Noticia PM a esta hora de la tarde. Muy bien, Camila, muchas gracias por darle relevancia a este tema. La verdad es que generalmente los niños siguen siendo invisibilizados en estos espacios. Y más allá de los procesos de desalojo, mi preocupación es que acá hay una ley que debe estar operando y debe estar funcionando mucho antes de estos procesos. Significa que la responsabilidad del Estado no queda en los límites de una toma respecto de la niñez. La responsabilidad del Estado está también al interior de estos territorios que son espacios donde efectivamente se dan vulneraciones de derechos de los niños, no solamente la precariedad económica, no solamente la pobreza o la exclusión, sino que también acciones delictivas como las que hemos visto recientemente, donde actúa el crimen organizado, donde hay trata, donde hay explotación sexual, donde hay graves vulneraciones, en un escenario donde el 55% de los niños declara que no siempre tienen un adulto responsable a su cargo, donde hay sintomatología depresiva de más del 15% de los niños, y donde finalmente 1 de cada 4 niños no recibe, por ejemplo, la alimentación del programa de alimentación del Estado. Entonces, yo creo que es fundamental que no nos acordemos solamente de los niños cuando hay un desalojo, que pensemos lo que están viviendo los niños en lugares donde no entra el Estado. Y la necesidad que el Estado entre, que no significa en absoluto la legitimización de una ocupación ilegal y que no hay que mirarlo como una señal política, sino que la protección de la niñez está amparada por ley y es una obligación del Estado. Marcelo, siempre hablamos nosotros, ¿cierto?, de que la niñez es el futuro de nuestro país. Eso es algo que siempre se dice mucho. Es una frase que, bajo mi punto de vista, está bastante manoseada. No sé cómo lo ves tú, ¿cierto? Siempre hablamos que son el futuro, pero no nos preocupamos de los niños cuando hay este tipo de operativos. No pensamos primero, ¿cierto?, en ponerlos a ellos primero. Siempre se dice los niños primero, con los niños no. Pero vemos un Estado quizás ausente. ¿Cómo lo ves bajo tu punto de vista? ¿Cómo ha actuado el Estado, principalmente en este desalojo que tenemos en este momento en la región de Valparaíso, donde no se ha visto algún operativo puntual en rescate, ¿cierto?, de estos miles de niños que viven en este lugar? Lo primero, Camila, es que los niños nunca pueden ser el futuro si hoy día no son el presente. Y por lo tanto, acá lo primero es que tenemos que pensar que el Estado debe dejar de llegar tarde. No puede llegar en el espacio de una toma a preocuparse de los niños de un desalojo. O sea, hoy día esta toma que lleva mucho tiempo antes, básicamente ha tenido en una invisibilización total la realidad de cerca de 3.000 niños que viven ahí. Y donde finalmente los dispositivos no pueden aparecer ahora en el momento del desalojo. O sea, hoy día hay vulneraciones que se generan tan solo por el hecho, por ejemplo, de no tener un domicilio conocido. ¿Cómo llega la red de protección social cuando tú no tienes un domicilio fijo, un domicilio conocido, un domicilio formal? ¿Cómo llegan los gestores de casos de la Oficina Local de la Niñez para diagnosticar si se están sucediendo situaciones graves de vulnerabilidad? ¿Cómo se llegan los dispositivos de atención, de derivación, el servicio de protección?
Es decir, esto es un trabajo que tiene que hacerse de mucho tiempo antes. Estos asentamientos precarios existen hace mucho tiempo. Y la evidencia ya nos mostraba que habían indicios claros que estas tomas son diferentes a las que habían en los años 60. Estas son tomas donde hay loteo, donde hay infraestructura gestionada, donde no solamente esto, sino que también hay un control que ampara situaciones de crimen y donde finalmente nos encontramos con el manejo del crimen organizado. Por eso que es tan grave esto. O sea, lo que evidenció estos actos criminales de ayer, el uso de armas de fuego, es algo al que hay que pensar a lo que están expuestos de estos niños permanentemente, sin ningún tipo de resguardo y ningún tipo de cuidado. Por eso que cuando hoy día, en medio del contexto de un desalojo, aparece esta necesidad, yo me pregunto dónde estuvieron los garantes antes. Yo me pregunto dónde estuvo el Ejecutivo antes, cuando había que entrar en esta toma, catastrar a los niños, introducir un programa de protección específica para la realidad de la infancia que hoy día está sufriendo estas consecuencias. Han habido situaciones muy graves. Por ejemplo, hace poco tiempo en el norte se constató el abandono de 6 niños que pasaban viviendo solos al interior de uno de los campamentos más complejos donde operaba el tren de Aragua. Por lo tanto, acá, si tú me preguntas, Camila, yo creo que más allá del desalojo, ¿qué se hizo desde antes? ¿Dónde estuvieron los dispositivos del sistema de protección? ¿Dónde estuvo la oficina local? ¿Dónde estuvo el servicio de protección? ¿Dónde estuvieron los garantes, los tribunales de familia, la Defensoría de la Niñez? Todo eso. Eso es un acto que tiene que ser previo al acto del desalojo. Tenemos que preocuparnos de esas familias que tienen niños pequeños, dónde vamos a poder relocalizar a los niños, si están expuestos a una situación de vulnerabilidad, si es necesario, por ejemplo, que se recurra a un sistema de cuidado alternativo para los niños mientras se resuelve las situaciones de precariedad. Entonces, creo de que lo que estamos viendo es que el Estado se acuerda tarde de los niños y la verdad es que en esto se tiene que trabajar llegando mucho antes, se tiene que trabajar entrando en el territorio. No puede ser que estos territorios estén básicamente exentos de la mano y de la obligación del sistema de protección que establece la ley 21.430 sin excepciones del territorio nacional. Acá no hay territorios que estén, por así decirlo, que limiten la entrada del Estado para la protección de la niñez. Y más aún en este contexto, donde a las vulneraciones de carácter económico, a la pobreza, a la exclusión social, se suman la exposición a riesgos como la violencia intrafamiliar, la trata, la explotación sexual, el consumo de alcohol y droga, el reclutamiento delictivo de niños y jóvenes para contribuir a organizaciones que operan al interior de estos territorios. No, esto no significa que todas las familias estén involucradas en delitos, pero basta una proporción muy menor que genere un ambiente de control territorial donde las vulneraciones a los niños se estén dando cotidianamente. Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces que, claro, no hay que meter a todas las personas, como se dice coloquialmente, a todas las personas que viven en la megatoma en el mismo saco. Sabemos que la megatoma es un fiel representante de la realidad nacional. Vemos gente de nacionalidad extranjera, vemos también gente trabajadora que quizás se busca en este espacio un lugar donde vivir, donde poder hacer su vida, porque no les alcanza quizás para otro lugar. También vemos cómo el narcotráfico y el crimen organizado también es parte de esta megatoma. No nos podemos hacer aquí tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Tampoco metemos a todas las personas en un mismo saco, pero sabemos y nos consta ahora por estos enfrentamientos, ¿cierto?, que se han vivido estos últimos días, que efectivamente sí hay crimen organizado y sí hay bandas al interior de la megatoma. Ya es una realidad que no se puede negar. Sin duda, este no es el lugar para que viva un niño. No, en absoluto. Y lo primero que hay que pensar es que el desalojo de una toma significa que también hay que hacerse cargo de los delitos que están a la base, en el loteo fraudulento, en la aparición de narcotráfico, de armas letales, de trata, de explotación. Es decir, esto tiene que seguir con una persecución penal a todo esto ilícito. No puede quedar solo en el desalojo de la toma, porque si no, tú lo que haces es que esto se va a trasladar en cualquier minuto, se va a recrudecer, se va a anclar en algún otro lugar, etcétera. Hay que desarticular estas organizaciones criminales. Este es un modo de hacer tomas que va demostrando lo que organizaciones como ATIPA en algún minuto dieron claramente
la evidencia para decir de que aquí estaba la mano del crimen organizado. Entonces, no nos sorprendamos frente a lo que está pasando, pero más bien actuemos de manera decidida para no solamente desalojar la toma y hacer cumplir los fallos judiciales, sino que fundamentalmente desarticular aquellas redes que hicieron posible las organizaciones criminales que operan al interior y fundamentalmente proteger a la niñez. Y eso significa lograr aquellas condiciones necesarias para que los niños no sean vulnerados, para que crezcan en un lugar seguro, para que también estén en un entorno familiar que los proteja, que los cuide. No podemos nosotros dejar hoy día a la suerte a las familias que teniendo niños pequeños requieren un apoyo en protección. Tal como tú dices, acá la mayor parte de las familias son familias que tienen carencias materiales, necesidades, no están vinculadas al crimen organizado. Pero estos contextos de abandono de la acción del Estado hacen que muchas veces esto, precisamente la toma de control de estos territorios termine siendo por estas organizaciones. Tenemos que entender que las tomas hoy día, como te digo, no son las tomas que históricamente conocíamos. Hoy día está operando el crimen organizado genera un control territorial que vulnera los derechos de la niñez. Los niños son los principales afectados en esto, no tienen espacios para jugar, para ser feliz, para estar seguros, no tienen espacios para estudiar, para recibir los beneficios del Estado, no tienen espacios para ser protegidos y muchas veces ni siquiera cuentan con un adulto responsable que los cuide. Entonces, creo que es fundamental que esta dimensión esté incorporada, pero no solamente cuando pensamos en desalojo, sino que hoy día el Estado tiene que entrar en las tomas, tiene que entrar en los lugares donde puedan estarse dando este tipo de situaciones. Por otro lado, Marcelo, tú bien lo decías, estas tomas, estos loteos irregulares, como bien dice su palabra, ¿cierto?, son completamente irregulares y al margen de la ley. Se da el escenario propicio, ¿cierto?, porque también vemos, como tú lo decías, no hay direcciones conocidas, todo es irregular, todo es ilegal al interior de una toma. La megatoma de San Antonio particularmente está completamente organizada. Hay locales comerciales, vemos como hay mini markets, pero sin embargo todo es ilegal, ya que al no haber un lugar establecido es imposible que ese negocio tenga algún tipo de patente. Entonces se da el escenario propicio para todo tipo de irregularidades. Evidentemente, estos territorios lo que hacen es anonimizar aquellas acciones delictivas y a las personas y grupos delictivos que llegan ahí. Se aprovechan de la vulnerabilidad, de la necesidad de la mayor parte de la gente que vive en una toma y aprovechan ese espacio para ser anónimos y para ejercitar el comercio ilícito en todos sus frentes. O sea, los niños están expuestos a situaciones muy complejas y precisamente están amparadas esas situaciones complejas por el uso de la fuerza de estos grupos. La intimidación, el secuestro, las torturas, hemos visto casas de tortura en medio de las tomas, hemos visto situaciones donde coexiste el comercio sexual con la presencia de niños. Entonces son todos temas que no se pueden obviar. Acá la protección del Estado tiene que estar y tiene que estar permanentemente. No puede estar en los límites de una toma, tiene que entrar a la toma, tiene que estar con sus dispositivos, tiene que estar acompañando a los niños de manera permanente. Y cuando se provoque el desalojo, tiene que acompañar también a esas familias y a esos niños para buscar la mejor opción. Pero para eso se hace un trabajo previo, se hace un trabajo que puede significar estar desde el inicio de una toma cuando están independientes, que como te digo, esto no significa legitimizar la usurpación de terrenos, todo lo contrario. Acá significa acompañar a los niños para que sean protegidos frente a las vulneraciones que existen en estos entornos. Entonces, es como, por ejemplo, cuando uno dice que va a apoyar a la víctima de un delito, de un robo, por ejemplo, con dispositivos de apoyo, etcétera, del apoyo a las víctimas. El apoyo a las víctimas, por ejemplo, no significa que uno esté legitimizando el delito, ¿ah? Más bien al contrario, es una cosa absolutamente necesaria. Entonces, cuando uno dice, nosotros vamos a apoyar a la niñez, incluso en estos contextos de irregularidad, es parte del cumplimiento de lo que establece la ley. Y por lo tanto, el imperio de la ley es fundamental. Y si bien
la usurpación de terreno está al margen de la ley, no lo puede estar la protección de la niñez. Marcelo, también por otro lado, este martes vivimos una de las jornadas más intensas sin duda de este desalojo en la megatoma de San Antonio. Fue una jornada bastante violenta, tuvimos dos personal de carabineros, ¿cierto? Dos funcionarios de la institución que resultaron heridos a bala y también hubo 6 personas que fueron detenidas. Dos adultos, ¿cierto? De estos 6 detenidos quedaron en prisión preventiva, pero hay un adolescente también dentro de estos 6 detenidos que quedó en internación provisoria. A él se le acusa de los delitos de homicidio frustrado a carabineros en ejercicio de sus funciones, delito también de consumado de porte o tenencia de arma prohibida, delito consumado de porte de municiones y también delito consumado de disparos injustificados. O sea, aquí tenemos el retrato de que no son solo adultos, ¿cierto? Sino que estamos viendo niños o adolescentes en este caso, que están involucrados directamente en los enfrentamientos. Lo que pasa, Camila, es que donde existen organizaciones criminales hay reclutamiento de niños y jóvenes, porque las organizaciones criminales saben muy bien de que los niños generalmente están protegidos por el legislador, reciben penas que son de menor cuantía y por lo tanto trasladan el costo punitivo más alto a los niños frente a acciones mucho más complejas. Y adicionalmente los utilizan no solamente en las funciones propias de una banda delictiva, que puede ser, por ejemplo, como mensajería o moviendo mercadería o como mano de obra de esa banda delictiva, sino que fundamentalmente y particularmente en esto de las tomas, lo utilizan como escudos humanos, porque hay un desprecio absoluto de la vida de ese niño. Y por lo tanto, estas organizaciones criminales no tienen pero ninguna vergüenza y ninguna preocupación del estado del niño. Va a ser al primero que van a sacrificar, va a ser la primera carne de cañón que van a utilizar. Por eso es que esto es tan grave, Camila, y por eso que tiene que visibilizarse y entenderse. Acá los niños están a merced de organizaciones criminales que aprovechan la ilegalidad de una toma para hacer vulneraciones serias de sus derechos, vulneraciones graves. Y así como sucede con el reclutamiento en bandas delictivas, que alguien le pasa un arma, que alguien lo hace participar en estas situaciones o atentados contra carabineros, así también pasa con la explotación sexual, así también pasa con los abusos sexuales, donde finalmente logran una absoluta impunidad. Por eso que esto es tan grave y por eso que hoy día esto se expresa en el desalojo, pero esto es una realidad cotidiana que viven. El sometimiento de las organizaciones criminales, así como ocurre en muchos barrios vulnerables, pero con la gravedad incluso que acá son invisibles. Acá no hay domicilios, acá las acciones que cometen estos delincuentes en detrimento de la realidad del desarrollo de los niños y de sus familias son absolutamente anónimas. Y por eso que es tan grave y por eso que tenemos que entrar, tenemos que catastrar, tenemos que identificar a los niños, tenemos que acompañar a las familias, tenemos que tener claridad de lo que está pasando y tenemos que perseguir a las organizaciones criminales que están detrás. Ninguna solución habitacional va a ser real o va a ser posible de la mano de las organizaciones criminales. Y son precisamente esas organizaciones criminales las que van a obstaculizar cualquier posibilidad de desarrollo real, porque a ellos les conviene estar atrincherados en el marco de la ilegalidad. Eso va a ser siempre imposible un desalojo si es que nosotros no atacamos a esas organizaciones criminales. Ese es el primer paso. Tenemos que desarticular esas bandas que están detrás. Tenemos que romper el negocio que ampara la construcción de estas tomas. Y tenemos que darle protección a las familias y a los niños para que puedan tener una solución habitacional en el marco de la legalidad. Sin duda, Marcelo, hay que hacer un catastro, porque hoy en día son niños que viven prácticamente bajo las sombras. Esa es la realidad. No tenemos la certeza, ¿cierto?, de quiénes son, cuántos son, cómo viven, no tenemos idea. Esa es la realidad que vive hoy en día la niñez al interior de la megatoma de San Antonio. Y me voy a quedar, Marcelo, con una frase que dijiste que sin duda la quiero destacar. No podemos llenarlos la boca, ¿cierto?, diciendo que los niños son el futuro del país, si actualmente no son el presente y si no están en la agenda hoy. Es importante que los pongamos primero hoy, no mañana, cuando ya es difícil
porque ya cuando un niño quizás es adolescente, como lo vemos con el detenido, ¿cierto?, con la persona con el joven que pasó a internación provisoria, esperamos que no sea demasiado tarde, pero corremos sin duda ese riesgo, por eso hay que atajar el problema hoy, así que me quedo con esa frase tuya sin duda, que no podemos seguir diciendo que son el futuro de nuestro país, sino que tienen que ser el presente. Eso sin duda lo destaco a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Marcelo, por este contacto. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos. Escuchábamos ahí a Marcelo Sánchez, quien es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, sobre cómo este tipo de operativos, estos desalojos, esta clandestinidad que se ve al interior de los asentamientos irregulares, no solamente afecta a una región, no solamente afecta a una comuna, sino que afecta a lo que es lo más preciado en una sociedad, que son efectivamente los niños. 7 de la tarde, vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más Pura Noticia Matinal.